Lo anormal y lo criminal en la historia del periodismo nacional llega a la mesa de disección y nunca mejor dicho esta expresión, porque así es tal cual. Damos la bienvenida a la investigadora Rebeca Monroy, quien nos va a platicar sobre el coloquio de nota roja que quizá en otros países obviamente se aborda, pero en México tiene características muy peculiares. Ha existido la nota roja desde que existe el periodismo, El Hijo de Aguizote, en fin, todos estos periódicos lo abordaban. José Guadalupe Posada, desde luego, también tiene estas hojas volantes en las que se abordaban los crímenes, dándole un tono picaresco, ¿no? Con un humor negro. Y en este coloquio se aborda, me parece que es desde el periodo posrevolucionario, pero ya tú me dirás, hay muchas facetas en las cuales se toca la historia de la nota roja en el periodismo mexicano. Claro, no, mira, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Es un placer estar aquí en nombre de la Dirección de Estudios Históricos de José Mariano Leiva y Gaby Pulido, que estamos coordinando este evento. 26 ponentes, ¿no? 3 magistrales, con la idea sí de dar una visión de qué ha pasado con la nota roja en México, pero sobre todo de hacer conciencia de qué pasa con esta nota roja cuando se vuelve un documento histórico, un documento social, ¿no? Nada más el abordaje, digamos, de lo fascinante que puede ser el morbo y toda esta parte de que la nota roja nos brinda, sino cómo esto se vuelve desde el marco legal, del marco jurídico, desde el ámbito del cine, la fotografía, la literatura, cómo ha nutrido algunas de las vertientes culturales, y las vertientes culturales también se han nutrido de esta. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es una reflexión histórica justamente para ver en qué medida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Cómo hemos llegado a este momento en que podemos incluso desensibilizarnos frente a lo que está sucediendo en el día a día. Y como muy bien dices, Laura, desde el siglo XIX tenemos antecedentes, hojas volantes desde el XVIII, pero sobre todo una reflexión multi y transdisciplinaria que nos permita comprender qué pasa con lo anormal y lo criminal en este país, desde diferentes vertientes. Tenemos especialistas desde psicólogos, abogados, Elise Speckman, el doctor Aurelio de los Reyes, desde el cine, en fin, tenemos 3 magistrales, está Luis Hernández Navarro desde el periodismo, lo que es la gran actualidad ahora, porque las notas rojas ahora nos invaden en el día a día, en la primera plana, ¿no? Sobre todo. Es interesante cuando escuchamos hablar de la nota roja, porque podríamos decir en una manera sin reflexión profunda que de qué manera eso se ha involucrado en nuestras vidas. Pero recuerdo, por ejemplo, en algún momento hay alguna expresión en el caló, en el lenguaje popular, cuando algo tenía mucho éxito, decían, no, eso pegó con tubo. Y es una frase que parte de un asesinato a tubazos en nota roja, que fue muy sonado ya hace algunas décadas. Entonces, ¿de qué manera también eso nos llega hasta nuestras formas de expresión? Es algo que también analizan en este coloquio. Sí, porque fíjate que incluso cerramos con una parte literaria muy interesante. Hay una presentación de un libro como cierre del coloquio, porque también queremos ver cómo generó y se creó todo un género de literatura a través de la nota. Matóla, violóla y comiósela, ¿no? O sea, todo esto que Alarma incluso hizo, la revista Todo, Magazine Policíaco, una serie de periódicos, y el Excelsior y el Universal, que hacían esto en sus segundas planas, que hoy viene a ser primera plana, ¿no? Y cómo también nos ha nutrido ahora la novela policíaca, la novela roja, está tan en boga, pero también queremos tomar distancia, porque vemos que muchas veces incluso la fotografía necrofílica ha ganado muchas bienales últimamente, y también tenemos que cobrar conciencia de qué está sucediendo, de dónde viene esto, y creo que en el coloquio lo vamos a ver de manera magistral, de dónde venimos, cómo ha crecido, cómo se ha incrementado, porque además es un termómetro social. Y eso es justamente lo que queremos ver, cómo la nota roja está demostrando que hay una situación económico, social, política y cultural que está evidentemente mostrando sus facetas más dolorosas. Sí, porque esto que mencionas de que la nota roja saltó de las páginas ahí un tanto en medio, al final del periódico, a la primera plana, pues esto nos dice mucho de la sociedad. Y otra cosa interesante es el avance o las transformaciones legales que ha habido
ahora hasta hoy en día existe esta costumbre de fotografiar a los fallecidos en accidentes con pues estos títulos aparentemente jocosos, ¿no? Pero que para los familiares y para la persona accidentada, aunque ya en algunos casos obviamente esté muerta, es una falta de respeto. Eso también está en términos legales, por ejemplo, en la ley de imagen pública, imagen propia, perdón, del Distrito Federal, ¿no? Claro. O sea, no se debería hacer eso, ¿no? Y sin embargo, bueno, se hace y se vende. Sí, y vende bien. El problema es que vende bien. Entonces queremos analizar qué pasa, porque hay una parte que se explota, sí, del morbo y del entusiasmo por esto, pero también hay una parte del miedo. En una sociedad que te puede meter a través del miedo, se encoge, se retrae, se hace para atrás. Entonces también queremos ver en qué medida, también desde la posrevolución, se juega esto del miedo como un elemento de contención social, ¿no? Entonces, además también recuerdo que es interesante desde otro punto de vista, por ejemplo, pensando en el desarrollo que ha habido en el ámbito legal en México, en estas fotografías del archivo Casasola, en donde todavía había tribunales. Entonces, mucha de la nota roja de Casasola es cuando existía el tribunal, así como en Cantinflas, en su primera película, ahí está el detalle, y que desaparecen estos tribunales y se transforma un sistema de justicia al que conocemos con ministerios públicos. Exactamente, ¿no? y que ahora viene de nuevo todo el juicio popular. Pero además Claro. es muy interesante porque el último juicio popular que hubo es de una autoviuda que fue en Miss México en 1928 y para el 29 es autoviuda. Y ese es el último juicio en diciembre de 1929. El asunto de la ley de protección de víctimas también, ¿no? Antes se presentaba a los criminales, antes, estoy hablando de hace... Antes, hace ¿cuántos años? Hace sí, algunos días. Hace la semana pasada, ¿no? Sí. A los criminales se les ponían las pistolas, supongo que descargadas, y en posturas en las cuales estuvieran indicando, oye, ¿cómo le diste el puñetazo? Y ponían... Y esto con la ley de protección de víctimas y también de los supuestos criminales, porque a veces aún no tienen un juicio, pero eso sí ya les pusieron el puñal, la pistola y tomando ya están incriminados y esto, bueno, pues ahora ya en los noticiarios se tiene legalmente la obligación de no señalar y no dar los nombres hasta que no haya un juicio de por medio, ¿no? Claro. Sí, este juego de la reconstrucción es una maravilla, surge más o menos en 28-29, empieza la fotografía a trabajarlo, el cine también, se lleva a los juicios y es muy interesante cómo en los mismos juicios están todos viendo por dónde corrió la bala, si subió, si bajó, atravesó el de la autoviuda, fueron 6 balazos y 10 orificios, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo todo este juego se va dando hasta que sí hay una cobertura también, digamos, en derechos humanos, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ver, incluso tenemos uno de los casos aburto, ¿no? Va una de las especialistas en criminalística de la Facultad de Psicología, lo va a analizar, vamos a tener desde José León Toral hasta aburto, entonces tenemos una gama individualizada y colectivizada de lo que es el crimen y lo anormal en México. ¿Dónde y cuándo va a ser esto? Esto es en la Dirección de Estudios Históricos, en la calle de Allende 172 en Tlalpan. A partir del día de mañana, a las 9:30 horas, inauguramos. El doctor Aurelio de los Reyes nos da la magistral. Al día siguiente será el doctor Ricardo Pérez Monfort y cerrará con otra magistral, Luis Hernández. Y en medio estamos 26 ponentes presentando todas nuestras investigaciones desde diferentes perspectivas. ¿Hay que pagar una entrada? Nada, todo es totalmente gratis. Estamos muy cerquita del Tribunal de Menores, por cierto. A una calle San Fernando, esquina con Juárez. Están invitados, no tienen nada más que presentarse y tener el ánimo de escuchar todo lo que se va a presentar. Es aprender un poco más de nuestra sociedad a partir de nuestro lado oscuro. Así es, de nuestra cultura y sociedad, exactamente. Y bueno, nada más como colofón, una de las obras que forman parte del Tesoro de la Humanidad por parte de la UNESCO, Los Olvidados, se cuenta que nace inspirada a partir de las páginas centrales de la prensa. Así es. Y vamos a ver muchísimas revistas que no conocemos, que aparecieron, una que se llama Manos Arriba, Detectives, una gama y la producción de Nota Roja ya dedicada, especializada hasta que llega la alarma. Entonces, un gran recorrido histórico. Bien, pues enhorabuena por ese trabajo. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros en Noticias 22. Al regresar, Laila llega a escena de la mano de Omar Quintanar con una historia de liberación y reivindicaciones.